Ya saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Oh, 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 oh. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a un encuentro con la palabra del Señor, a un tiempo donde su gracia, su amor
y su misericordia va a ser manifiesta a todos nosotros por medio de la exposición de la palabra, por medio de los cánticos. Roguemos al Señor para que su gracia nos ayude en todas las cosas y que en este tiempo de dificultad, en este tiempo, podamos ver su poder, podamos ver su misericordia, que podamos ser testigos de su gran amor, a pesar de todas las inconformidades que hay, de los padecimientos. Roguemos al Señor para que Él nos ayude a pasar este tiempo confiando en Él, en su nombre, en su misericordia, y que Él llene de fortaleza, llene de poder y llene de consolación a aquellos que hoy han sufrido, hasta el día de hoy han sufrido alguna pérdida en sus familias. Rogamos para que la gracia del Señor les ministre. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Rogamos a tu nombre, Señor, y venimos agradecidos de lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos ayudas en todas las cosas. Te damos muchas gracias y te exaltamos, Señor, y clamamos, Señor, porque tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos más de ti, más de tu amor, Señor. Ayúdanos, porque dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestro abogado, Señor, que tú eres quien nos ayudas en la tribulación, que tú eres quien fuiste enviado, Señor Jesús, para darnos salvación, para ayudarnos, Señor, para darnos a conocer la voluntad del Padre, que dice en su hermosa palabra que tiene cuidado de nosotros, tal como un padre lo tiene con su hijo. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu necesito más. Dame de beber de tu manantial.
cántalo conmigo. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque tú has sido fiel, Señor Jesús. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Ahora prepara nuestro corazón, Señor. Permite que tu palabra haga vida en nuestro corazón y continúe, Señor, transformando nuestras vidas para tu eternidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu amor. Gracias. Vamos a estar meditando en la carta de primera de Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar ahí en el capítulo 1 y vamos a ir haciendo una revisión a este texto y pues necesita su cuaderno de apuntes y su lapicero. Entonces vamos a estudiar las escrituras. Muy bien, hermanos, ya con nuestras Biblias abiertas en primera carta de Juan, yo te invito en el capítulo 1, vamos a hacer una lectura de unos versos iniciales. Vamos a comenzar en el verso 5 y vamos a leer hasta el verso 10. Comenzamos a inquirir en la palabra y de allí en adelante vamos a leer otros textos, pero
pero en el momento vamos a hacer la lectura. Entonces dice así. Primera de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces, el día de hoy el título de la reflexión es Entre luz y sombras. Entre luz y sombras. Vamos a observar, yo les voy a antes de comenzar el estudio, quiero mostrarles un video donde ustedes van a poder ver de forma muy simple, muy bien ilustrada y muy fácil el contexto y el contenido de las 3 cartas de Juan, ¿sí? Que están muy relacionadas y nos va a servir para poder centrarnos en la palabra, en el mensaje, ¿verdad? Y no invertir tanto esfuerzo en contextualizar. Entonces los dejo con el video para que lo observen y ya regresamos. Las cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero Segunda y Tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el Anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas 3 obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan, así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, o podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el Anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, Segunda y Tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gayo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga, porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está actuando como un idiota y está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y Primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de Primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha. Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en Primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer.
Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la hipérbole y los contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de Primera de Juan. Esta obra es muy profunda. Primera de Juan tiene una clara introducción y una clara conclusión, y los ciclos del sermón en medio de ambas no siguen ningún diseño literario rígido. Pero parece haber dos secciones grandes. Cada una está marcada por la frase "Este es el mensaje". Y luego, cada una es seguida por una repetición de imágenes. Primero, acerca de cómo Dios es luz, y luego, de cómo Dios es amor. Y todas las ideas en estas dos partes fluyen y regresan de nuevo a estas dos ideas centrales. La introducción es muy similar al prólogo del Evangelio de Juan. Tiene ecos de Génesis 1 y Proverbios 8. Juan habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. Para Juan, la palabra Dios se refiere a tanto el Padre como el Hijo, quienes trajeron vida al mundo. Así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora nosotros tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Así que cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. La palabra comunión aquí es koinonía en griego, que significa participación o compartir. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, ese mensaje los lleva a una relación real con Jesús mismo y a una participación real en la vida y el amor de Dios mismo. Y así, este fluye directamente hacia la primera sección principal. Este es el mensaje: Dios es luz. Este es el mensaje de los apóstoles, que el Dios revelado en Jesús es luz. Así que, si las personas quieren participar en la vida misma de Dios a través de Jesús, deben seguir caminando en la luz, y esta es una imagen realmente genial. Pero, ¿qué significa? Para Juan, significa guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es difícil. Así que cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados, y entonces eres llamado una vez más a levantarte y a obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cuál de sus enseñanzas? Juan les recuerda a las iglesias el viejo pero también nuevo mandamiento que se les dio a los discípulos en la última cena: que se amen los unos a los otros como Él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios en este momento tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que eso lleva a Juan a retar a las iglesias: no amen al mundo porque éste también pasará. Él específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en las iglesias. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías. Juan les llama los antimesías y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros, a diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal del sermón. Este es el mensaje de los apóstoles, dice Juan, que Dios es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios deben amarse unos a otros y evitar el odio. No sean como Caín de Génesis 4, dice Juan. Su odio le llevó a asesinar a su hermano. Pero para los cristianos, el amor se define como la entrega de tu vida como sacrificio por el bienestar de otros.
Eso es lo que hizo Jesús, y cuando los hijos de Dios confían en ese amor a favor de ellos, son cambiados. Entonces Juan advierte una vez más acerca de los engañadores. En esta ocasión los llama falsos profetas. Cuando ellos niegan que Jesús es el Mesías, aparentan que están hablando por parte de Dios. Pero Juan les dice que prueben los espíritus. Si alguien dice hablar por parte de Dios, pero no se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios crucificado, estos no están hablando de parte de Dios, dice Juan. Los verdaderos hijos de Dios centrarán toda su vida en el Jesús crucificado y resucitado, porque es ahí donde el corazón de Dios se revela verdaderamente. En la cruz vemos que Dios es completamente un ser de amor sacrificial, y ese amor es lo que mueve a los seguidores de Jesús a amar a otros de la misma manera. Y cuando las personas conocen a este Dios de amor, eso les quita el temor y la angustia para siempre. Esto es parte de lo que Juan quiere decir cuando habla de tener victoria sobre el mundo. Cuando te das cuenta de que Dios te ama tanto, que está loco por ti, a pesar de tus fallas y fracasos más profundos, ese amor se convierte en algo que ancla tu vida completa. Este amor es resultado de confiar en el Jesús crucificado. Llega por medio de confiar en el testimonio de Dios sobre Jesús, dado por el Espíritu. Y es lo mismo que confiar en el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y cuando el amor de Dios te atrapa, abre la vida eterna. Una vida llena de la presencia, la vida y el amor de Dios mismo, la cual empieza ahora y continúa por la eternidad. Así que esto lleva a Juan a la culminante conclusión de su sermón. Él dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si tu cabeza está dando vueltas después de escuchar esta oración y te estás preguntando, espera, ¿quién es aquel que es el verdadero? ¿Quién es el que da la vida verdadera? ¿Es Jesús o es Dios? Y la respuesta de Juan es, por supuesto que sí. Juan no conoce ningún Dios aparte de Jesús, y cuando él y los otros apóstoles encontraron a Jesús, descubrieron que el Dios que nos ama tanto ha elegido no existir sin nosotros, a pesar de nuestros fracasos. Y este Dios es tan sorprendente y tan inesperado que las palabras finales de Juan son que nos mantengamos alejados de los ídolos. Esto es, que resistamos la tentación de rehacer este sorprendente Dios a nuestra imagen. Conocer a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro. Este, dice Juan, es el único Dios verdadero. Y de eso se tratan las cartas de Juan. Muy bien, entonces, después de haber visto este video que nos ilustra muy bien las cartas de Juan, en especial la primera carta, que es donde vamos a estar centrados, entonces nos estamos dando cuenta de que el texto que acabamos de leer, o que leímos hace un rato, está ubicada en la primera sección de la carta, y es que Dios es luz. Se centra en eso, en hacer la ilustración o hablar de Dios como un Dios de luz. Esto pues nos ayuda a poder entender que todo lo que vamos a decir aquí tiene que ver con la palabra luz. Entonces yo quiero pues comenzar por allí, ¿verdad? Y quiero centrarme o quiero comenzar en lo que dice el verso, ¿verdad? El verso 6. Vamos a comenzar desde el verso 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. La palabra comunión es koinonía. En los últimos estudios se ha tocado la palabra koinonía. Hoy también la vamos a tocar. Pero entonces vamos a mirar desde el punto de vista que nos propone el autor, es cuando la relación
entre nosotros y Dios, o Dios y nosotros, se rompe, ¿qué se debe hacer? ¿Qué dice Dios que debemos hacer para recuperar esa koinonía, esa relación? ¿Sí? ¿Cómo sanar la relación rota? Entonces, este pasaje bíblico, esta carta, nos enseña muy bien esto, porque en el contexto en el que se desarrolla la historia, de hecho, lo que hay es una fuerte disensión, ¿sí? Hay una fuerte diferencia entre aquellos que vienen enseñando un evangelio en donde Jesús es inútil, no es suficiente, y el apóstol está dando las instrucciones, está mostrando, está enseñando cómo lo que ellos enseñaron es la verdad, y es que Jesús es suficiente, ¿sí? Entonces, pero vamos a irnos a mirar por qué razón esta comunión, ¿verdad? Hay una ilustración de luz sobre esta comunión. ¿Qué significa eso? Muy bien, entonces yo quisiera que para poder mirar lo que significa la palabra luz, porque a veces nosotros, pues sí, sabemos lo que es la luz, ¿no? Cuando hay luz, ausencia de oscuridad. Eso es así. Pero tenemos aquí dos cosas. La primera es que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y la segunda es que nosotros debemos andar en luz. ¿Sí? Son dos cosas. Nosotros debemos andar en luz. Nosotros no somos luz en nosotros mismos, sino que debemos andar en la luz de aquel que es luz. ¿Sí? Entonces, vamos a usar una ilustración que voy a estar llamando durante todo el tiempo que vamos a estar aquí, y es el sol y la luna. Pensemos de que Dios es el sol. El sol en sí no tiene ni hace ningún tipo de sombra. Él es luz totalmente. Por donde queramos o deseemos mirarlo, vamos a ver luz. En cambio, cuando miramos la luna, sabemos muy bien que ella no tiene luz en sí misma, sino que ella refleja la luz del sol. Entonces, teniendo presente esta ilustración del sol y la luna, vamos a irla utilizando a medida de que vayamos estudiando o indagando o ahondando en esta palabra. Entonces, quiero enfocarme en la palabra luz. Yo quiero primero que vayamos a la carta de Juan, que ustedes saben que ya el video que vimos nos ilustra de que principalmente las enseñanzas que está repitiendo Primera de Juan son sacadas del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar algo súper interesante. Primero, Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿quién es luz? Dios, Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios, aquí lo están diciendo. Jesús es luz. No, pero Giovanni, pero ¿cómo que Jesús sea? Bueno, vamos a leer otro verso que nos va a ayudar a entender un poco mejor. En el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y por el mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús, Dios, es la luz de la que está hablando Primera de Juan. Bueno, pero entonces, ya vemos que Jesús es la luz. Pero entonces ahora vamos a ver, quiero invitarte a Mateo, vamos al Sermón del Monte un momento.
un momento a Mateo, capítulo 5, para que veamos esta relación. Tengan presente el sol y la luna. Esta relación de luz, ¿no? De luz en Jesús como nuestro Dios, como el Dios que nos alumbra, y nosotros los que debemos andar en esa luz. Mateo capítulo 5. Vamos a leer del verso 14 al 16 para leer la parábola completa, la luz del mundo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, así como el sol manda su luz sobre la luna y ésta la refleja, y nosotros podemos ver como si la luna tuviera luz propia, pero realmente está reflejando, así también nosotros. Jesús nos ilumina con su palabra, nos ilumina con su ejemplo, nos ilumina con su sacrificio, nos ilumina por medio y con ayuda de su Espíritu Santo. Ya Él nos mostró. Entonces la luz no es tanto como decir, es la figura del hacer, es la figura del actuar. No es tanto como decir que es solo un elemento que ilumina, no, es el accionar. ¿Por qué lo digo? Mire lo que dice aquí. Jesús le dice a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Pero es que nosotros no somos bombillos ambulantes. A lo que Jesús está yendo es a que nosotros debemos alumbrar con esa luz que estamos reflejando de Él a los hombres. Pero ¿cómo los iluminamos? Por medio de nuestro actuar, de nuestro vivir. Vean lo que dice aquí: para que vean vuestras buenas obras. No dice para que vean vuestra luz, dice para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué van a ver las personas en nosotros? Las cosas que estamos haciendo. Y yo siempre digo, de la puerta de tu casa hacia afuera, de la puerta del templo hacia afuera, todo lo que hacemos habla de Cristo. Si tus obras son buenas, mira lo que va a pasar. Los hombres que te vean glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si tus obras no son un reflejo de la luz de Cristo, no estás haciendo, hablando y pensando conforme a como Cristo nos mostró y nos enseña en su palabra, seguramente ese mensaje que van a ver los hombres de ti no van a glorificar al Señor, dar un mal testimonio. Entonces vemos aquí cómo esta luz de la que nos está hablando Primera de Juan se refiere o hace referencia o ilustra, ¿sí? O es una figura de lo que hacemos, ¿sí? De lo que hacemos. Por lo menos yo, cuando comencé en el Evangelio, quizás un poco ignorante, yo pensaba que quizás uno tenía que resplandecer como Moisés, uno tenía que tener que ese poder se reflejara en uno de una forma magnífica. Y resulta que no, hermano, es todo lo que tú haces habla de Cristo. ¿Cómo está hablando tu vida de Cristo? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Sí? ¿Estás siendo consciente de esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta luz? ¿Sí? Y ya me voy a meter en el asunto de la comunión. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que puede impedir que tú no tengas comunión con Dios? ¿Qué crees tú que te puede impedir tener comunión con Dios? Si quieres, puedes escribirlo en el chat.
¿sí? Si quieres puedes escribirlo en el chat, escríbelo y nosotros en la medida en que vamos leyendo podemos responderte y ayudarte en caso de que sientas de que necesitas ayuda o que te expliquemos algo, te lo vamos a... Pero entonces tienes que enviarnos el mensaje porque si no, no nos podemos enterar. Entonces volvamos un momento a la carta de Juan, ¿verdad? Para ir a mirar en el capítulo 3. Quiero que veamos ahora en el capítulo 3 cuál puede ser una razón o cuál puede ser las razones que nos impidan tener comunión con Cristo. Capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16, sí, vamos a leer. Y no quiero leer solo el 16 porque a veces nos quedamos solamente con el verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuchen bien, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo la ves, hermano? Jesús no vino al mundo a condenarte, vino para salvarte, para buscarte. Entonces, si Jesús no vino a condenarte y dio su vida para salvación tuya, ¿qué crees tú que te puede impedir tener una comunión con el Señor todo el tiempo? Pues la respuesta es sencilla, se llama pecado. Esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos es la única que nos lleva siempre a no querer tener una comunión con el Señor todo el tiempo. Es la respuesta sencilla para esto. Pero no te preocupes, no te voy a dejar así con la incertidumbre. De todos modos, ten en cuenta esto. El sol alumbra a la luna. La luna refleja la luz del sol. No es su luz, es la luz del sol. Jesús nos mostró ejemplo. Dios nos mostró ejemplo. Dios dio a su Hijo primero. Jesús vino al mundo y nos amó primero. Juan 15. Jesús se dio a sí mismo para darnos salvación. Y el que no era pecado se convirtió en pecado a fin de redimirnos. Está en Hebreos. Y aun siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió con Él, en Él mismo, en su sacrificio. Romanos capítulo 5. O sea, Dios ha hecho y está haciendo todo lo posible por tener una relación con el hombre todo el tiempo. Recuerden las 7 realidades que hemos estudiado en este libro, ¿verdad? Dios está trabajando siempre alrededor suyo, te invita, te hace la invitación, te habla, te ayuda a que hagas los ajustes, a que confíes en Él y acciones la fe, a que lo experimentes en obediencia, a que tengas la experiencia por la obediencia. Pero si algo te ha impedido tener relación con el Señor, se llama pecado. Se llama pecado. Entonces debemos andar iluminados por Él. Así como Él se dio primero, se sacrificó primero, nos amó primero,
también nosotros deberíamos estar reflejando estos hechos en nuestras vidas. Ir primero, amar primero, sacrificar más, querer ir más allá, ¿sí? Ir de primero, mostrar el ejemplo. Pero también los que hemos hecho esto, de ir primero, sacrificar más, hacer más, no mirar si el otro hace o no hace, aún nosotros hemos pasado por momentos difíciles en nuestra relación con el Señor. Entonces, viene lo que nos une o lo que nos llama esta noche. ¿Cómo vamos cómo arreglamos, cómo podemos restaurar esa relación perdida? Entonces, andar en comunión con Dios. Vamos otra vez nuevamente a la carta inicial, a Primera de Juan, por favor. Entonces sigue diciendo, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí se da cuenta por qué la luz hace referencia a lo que hacemos, a lo que los demás, a los que pueden ver de nosotros, aún nosotros mismos? A mí me encanta una reflexión de Yokoi Kenji, que el papá iban y estaban en un semáforo y el papá, él dice, no había nadie. Entonces él le insinuó que sí, porque no continuaba, porque no avanzaba. Y él le dice, no, porque está en rojo. Entonces él le dice, pero si no hay nadie, nadie te va a ver. Y él le gritó, yo me veo. Así que el actuar como Cristo actuó ni siquiera es un hecho de que si el otro me va a evaluar, sino que nosotros también debemos vernos. Saber que así como yo me veo, yo me oigo, yo sé lo que pienso, también tengo un Espíritu Santo conmigo que me está viendo, que me acompaña en todas las etapas de mi vida. Entonces, recapitulamos. Yo no soy luz en mí mismo, sino que reflejo la luz de Cristo. ¿Cómo? Imitándolo, tal como dice aquí. Dice, si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿verdad? Nosotros siempre, por eso es que el título se llama Entre luz y sombra, porque resulta que Dios, Jesús en sí mismo, es luz. No hay tinieblas en Él, así como en el sol no hay tinieblas, no hay luz, no hay sombras. Pero nosotros somos como el satélite. Nosotros reflejamos la luz de Cristo, pero en nosotros sí hay sombra, porque nosotros sí tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros sí tenemos una naturaleza que solamente va a ser superada o destruida cuando seamos transformados en el día postrero. Mientras tanto, nosotros tendremos siempre que estar atentos a estar evaluando nuestro accionar, que sea de acuerdo al ejemplo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa si no estoy en luz? ¿Qué pasa si no tengo comunión con Cristo? ¿Qué pasa? Definitivamente es el pecado. Definitivamente el pecado ha roto esta comunión. ¿Algo impide que la luz de Cristo alumbre nuestras acciones? No, eso es mentira. La luz está allí. Así como todo el tiempo la luz del sol está siendo enviada, ¿verdad? Pero a veces nosotros no vemos la luz, o no vemos la luna, o vemos un cuarto de ella, o no vemos nada de ella. Pero resulta, ¿por qué? Por ejemplo, cuando la luna es luna nueva, ella está recibiendo la luz de Cristo, pero nos está mostrando hacia la tierra la parte oscura. ¿Ya? Ella de frente está recibiendo toda la luz del sol, pero lo que está mostrando es su parte oscura, cuando es luna nueva. Bueno,
La luz de Cristo siempre nos está iluminando. Siempre Él está buscando iluminar nuestro andar, porque ya lo hizo, ¿sí? Y eternamente está hecho. Pero nosotros somos los que hacemos, como allá en capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, que cuando nuestras obras son malas, entonces ¿qué hacemos? Huimos de la luz, ¿sí? No queremos ser expuestos, no queremos que otros conozcan. Nos mantenemos como la luna. La luz está alumbrando y está dándole la luz, pero prefiere mostrar la parte oscura. Asimismo, nosotros, cuando no estamos bien con Cristo, no hay comunión, no podemos acusar a nadie, ni decir que es culpa del otro porque no me ayuda a orar, o porque yo no sé nada de la Biblia y eso es culpa de los que enseñan porque nunca me han enseñado nada, yo estoy así resentido porque el otro no me saludó. O sea, yo no puedo. Realmente el único responsable, ¿sí?, de no reflejar la luz de Cristo somos nosotros mismos, ¿sí? Somos nosotros mismos. Cuando no valoramos, cuando no queremos ir a la luz, cuando no queremos ser expuestos, sino que queremos mantener oculto lo que hacemos, nos engañamos. Somos como la luna nueva. La luz te está iluminando, pero ella prefiere mostrar la parte oscura. Asimismo, nosotros cuando estamos en esas circunstancias, queremos aparentar, ¿verdad? Cristo, su Espíritu nos está diciendo y nos está redarguyendo y nos está enseñando y nos está mostrando la verdad y nos está diciendo: eres un mentiroso, o Giovanni, tú eres un ladrón, tú eres un mal administrador, tú eres un mal esposo, tantas cosas. El Señor, el Espíritu te lo está diciendo, pero no le pongo atención, lo ignoro. Y entonces, mientras que las apariencias se mantengan, todo está bien. No, hermano, no. La relación se ha roto, ¿sí? Es cierto, tenemos que cargar con la naturaleza pecaminosa hasta el día que Cristo nos liberte de ella con la transformación completa, sí. Pero en Cristo Jesús fuimos hechos libres por medio de su sacrificio y su Espíritu. Si tú te quieres colocar las cadenas otra vez, es tu decisión. Muy bien. Entonces, el verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, escuche, esto es lo que hay que hacer. Cuando nuestra relación está rota con Dios, tenemos que hacer lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos dos opciones. Confesar es lo que tenemos que hacer. Si confesamos, entonces confiamos en el sacrificio de Cristo, confiamos en su labor de defensor, porque Él se convierte en nuestro abogado, ¿sí?, en el que intercede por nosotros. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: hijitos míos, mire lo que Juan le está diciendo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Señor, ¿verdad? Es decir, nos exponemos a la luz y dejamos que la luz alumbre nuestras malas obras y que seamos reprendidos, entonces
Jesús es nuestro abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción es negarse. ¿Quién se está negando? Usted. ¿Quién se niega? Yo. Nos negamos. No confesamos nuestro pecado. Cuando no confesamos, simplemente el Señor nos llama hipócritas. Hipócritas. En mucha parte de la Escritura está esto. Bueno, entonces tenemos la segunda opción es que nos negamos, no queremos confesar nuestro pecado, huimos de la luz, no venimos a la luz porque no queremos que nuestras malas obras sean expuestas, sean reprendidas. Entonces en el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Si tú dices que tú andas en luz, que tú eres creyente, pero no actúas, no reflejas la vida de Cristo en tu vida, entonces eres mentiroso. Entonces la verdad no está en ti. Hermanos, entonces, ¿qué te impide ir a los pies de Cristo? Dejar que al confesar tus pecados, Él pueda restaurar tu vida. No solamente esto, ahorita vamos a ver otro punto muy importante. Restaurar esa posibilidad de ser salvo ya. De contar con ese sello, con esa garantía. Creo que sobre todo en este tiempo es muy importante estar seguros en Cristo Jesús, porque las cosas van empeorando. Hermanos, entonces, ¿qué vimos? Vimos que mantener una coinonía con el Señor y restaurar una coinonía rota simplemente está en el entender de que al igual que la luna, a pesar de mostrar luz, está dando sombra. Así también nosotros, a pesar de estar iluminados por la palabra de Cristo, también tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual Dios no desconoce, sino que nos deja el mecanismo claro para poder ir a su presencia, restaurar la relación, seguir confiando en Él, caminar con Él. Entonces, primero, confesar nuestro pecado. Y eso implica muchas cosas que no voy a explicar aquí, pero que usted sabe. Si es necesario, cuando se confiesa pecado, no solamente decirle al Señor, sino que hay que confesarlo. El mismo Espíritu es el que nos guía y Él es el que te dice en el momento si tienes que confesarlo delante de alguien más. Si tienes que restituir a la persona dañada. Si tienes que hacer restitución a un grupo de personas, pues Dios no solamente te va a ayudar con eso, porque recuerda que el capítulo 2, verso 1, dice que Él es tu abogado. Y el abogado no solamente es para que te asesora en todo lo que tienes que hacer para resolver, vamos a decirlo así, un problema legal. Asimismo, nosotros también, al reflejar la luz de Cristo, debemos hacerlo es obedeciendo sus mandamientos, viviendo una vida conforme a la voluntad de que a Él le agrade. No solamente en público, sino también en privado. Muy bien, entonces si mi relación es rota por mi pecado, porque no puedo culpar a otros si mi relación con Dios se ha roto. No puedo culpar a otros. Es una relación de uno a uno, en donde Él y yo, en donde Dios y yo estamos relacionados. No hay terceros. Entonces, Él siempre está disponible, pero nosotros podemos
negarnos. ¿Cuándo empezamos a negarnos? Cuando hacemos malas obras y no confesamos. Si no confesamos, Él nos llama hipócritas, porque queremos vivir de apariencias. Pero si confesamos, estamos demostrando confianza en el sacrificio de Cristo. Estamos demostrando confianza en lo que Él nos ha dicho y en su promesa. En que lo que Él ha hecho tiene mucho valor. Nosotros estamos demostrando eso. Y Él nos restituye. Y Él nos ayuda a levantarnos. Muy bien, entonces, una prueba sencilla. Tú quieres saber, tú siempre debes estar probando, evaluando cómo está tu relación con el Señor. Una prueba sencilla. Mira lo que dice aquí. Capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Quieres tener comunión? ¿Quieres vivir creyendo que tienes una comunión con el Señor? Tienes que evaluar si tienes comunión con los demás. Si tienes coinonía con los demás. Si te dueles con el que sufre. Si te alegras con el que triunfa. Si estás atento a la necesidad de tu hermano o de tu hermana. Aún de tu vecino y aún de tu enemigo. Entonces, esto es un buen punto para evaluar. Y es muy fácil. Mira lo que sigue diciendo. No solamente es primera de Juan 2, 10 y 11. Dice así. Vamos un poco más adelante. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermano, hermana, ¿quieres mirar si vas o si estás en una buena disposición, en una buena relación, en una coinonía con el Señor? También debes evaluar cómo está tu relación con los que te rodean. ¿Cómo estás aplicando las enseñanzas de Cristo, la vida de Cristo en cuanto a los que te rodean? Porque no es, uno lee el pasaje y de hecho estamos omitiendo muchas cosas del pasaje para poder dejar una sola verdad y una tarea. Y es que la comunión con el Señor no solamente es con el Señor. Si tienes comunión con el Señor, también tienes que tener comunión con los que te rodean. Si por alguna razón no tienes comunión con alguien, pues esa es una tarea para resolver, una tarea para solucionar, porque dice la palabra que no podemos estar, aunque aquí tengo que decir, hermano, pero ese texto se aplica solo a los cristianos. Comienza por allí. Si tú tienes una diferencia con un hermano de la iglesia, hermano, realmente no te quiero preguntar si tienes diferencia con el vecino que de pronto te pone la bulla todos los fines de semana, o que te echa la basura, o que te tapa la cuneta. Entonces, hermano, evalúa. Si con los hermanos de la iglesia tienes total comunión, ¿verdad? También debes tener comunión con tu prójimo. ¿Sí? Mira que Lucas capítulo 6 nos enseña cómo debemos relacionarnos con nuestros enemigos, con los enemigos. Entonces, si al enemigo hay que amarlo, si el que me difama hay que orar por él, si el que me roba le tengo que dar si necesita, si a mi enemigo tiene hambre, yo no, porque es mi enemigo, no puedo negarle la comida ni la bebida.
Entonces, todo eso lo va a tratar el apóstol Juan aquí. Pero nosotros ya vamos hacia el final, porque solamente estamos meditando en una sección pequeñita de la primera parte de la carta. Y es que si queremos ser como la luna llena, ¿verdad? Podemos serlo, porque la luz no es nuestra, la luz es de Cristo. Ya su ejemplo está dado, ya la obra eterna está hecha. Pero nosotros tenemos que reflejarla en nuestras vidas, una vida que practica la koinonía, una koinonía entre el Señor y tú y entre los que te rodean. Entonces, hermanos, ahora yo no estoy diciendo que, como a veces me dicen, bueno, yo no estoy diciendo que te vuelvas un santo, San Giovanni, San Pedro, San Juan, San Margarita, San Julián. No. Porque recuerda, tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros andamos entre luz y sombras, ¿sí? Pero es mejor que brille, que reflejemos la luz de Cristo y que la sombra de nuestra naturaleza pecaminosa cada vez sea menos. En cuanto más crecemos para Cristo o en Cristo, más se empequeñece o más se contiene la naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, en conclusión, koinonía con Dios solo existe si el creyente está reflejando la luz de Cristo a otros por medio de su vida. Está obrando conforme a la voluntad del Señor. Si esta comunión se pierde, es a causa del pecado que ha practicado, es a causa del pecado que ha practicado el creyente, el cual lo que hace es huir de la luz de Cristo. Esconderse, porque no quiere estar a solas con Dios, porque Dios va a reprenderle, ¿sí? Dios va a instarle a corregir su error. Dios va a ayudarle como ese abogado que aconseja a su cliente a hacer las cosas de tal forma que no quede en deuda con la ley. Lo que hay que hacer son 3 cosas: confesar el pecado, confiar en el acto redentor de Cristo y demostrar nuevamente o reflejar nuevamente la vida de Cristo en nuestra propia vida. Y por último, una forma sencilla de saber si esta koinonía entre el Señor y yo es 100% real y estable es revisar cómo está mi koinonía con mi prójimo, con los demás. Entonces, mis hermanos, sabemos y conocemos. Yo sé que todo eso lo sabemos, sí, pero hay que practicarlo. Y si ya tú lo practicas y estás bien, hay que enseñarlo, hay que demostrarlo, hay que hacerlo. Entonces, es una tarea de no acabar, es una tarea de siempre ir perfeccionando. Así como en Filipenses la palabra nos dice que Él nos va perfeccionando y nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No dice hasta 2030 o hasta 2040 o hasta el día que te mueras, no, hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, les voy a invitar a orar para que terminemos este tiempo. Espero que nos puedas dejar tus comentarios. Si quieres, puedes compartirnos tus necesidades y para poder orar también por ti. Hay muchos hermanos que están pendientes de las peticiones y que están acompañando en oración. Y sobre todo también estar orando por las familias que están padeciendo en medio de la crisis del coronavirus. Y pues ayudar en todo lo que se pueda. El Señor nos recompensará. Y el Señor lo hizo primero, así que nosotros también debemos hacerlo. Entonces, hermano, te invito a que oremos y le demos gracias a nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Te exaltamos y te adoramos. Señor, ayúdanos cada día a no tener una relación contigo, una relación de escritorio, una relación teórica, sino a tener una relación práctica, Señor, real. Una relación que podamos evaluar y que podamos, Dios de la gloria, examinar todos los días. Ayúdanos, Señor, porque a veces somos ciegos. A veces estamos actuando mal y no lo reconocemos, Señor. Que no pasemos por pecadores simplemente por ignorar. Oh Dios de la gloria, que podamos disfrutar de esa bendición que tenía David también, que él oraba a ti y decía: perdóname aún por los pecados que me son ocultos. Pero en el momento que era necesario sacar el pecado a la luz, Señor, tú lo hiciste con el rey David, Señor, que fue un hombre que fue llamado conforme a tu corazón, Señor. Nosotros también queremos, Señor de la gloria, experimentar, reflejar la verdad tuya, Señor, y en el momento en que sea necesario, Señor, o que nuestro pecado sea expuesto, Señor, te rogamos, hazlo, porque preferimos sufrir quizás un poco de vergüenza, pero disfrutar de tu perdón, Señor, y no estar escondiéndonos y luego entonces a sufrir una eternidad a causa de que no fuimos capaces, Señor, de confesar. Yo ruego por aquellos que aún no son tus hijos, Señor, que puedan entender que lo mejor que hay es estar en tu mano, Señor, protegido en tu regazo, Señor. Que no importa si hay que dejar las cosas del mundo, porque de hecho el apóstol Juan va a decirlo más adelante: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque es mejor amarte a ti, Señor, y es mucho más beneficioso contar con la seguridad eterna que contar con un infierno eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oramos y te damos gracias por aquellos hermanos que ya han podido restaurarse, Señor, y que están recuperándose en sus casas de su situación de salud, Señor. Y pedimos que tú fortalezcas a todos aquellos, Señor, que están enfermos, que los sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, para que tú guardes a la familia, Señor, y nos ayudes, oh Señor de la gloria, en todas las áreas de nuestra vida, en la parte económica, psicológica, Señor, que podamos soportar, Señor, estos encierros, Señor, con ayuda de tu Espíritu Santo, de tu palabra y de tu ministración, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, Dios te bendiga. Recuerda, siempre es muy bueno que nos dejes tu like ahí en YouTube y en Facebook. Nos dejes tu like para que este mensaje y todos los mensajes tengan un mayor impacto en las redes. Entonces, haciendo eso también contribuyes al crecimiento y a la expansión del reino. Dios te bendiga, mi hermano, que pases muy bien. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage, que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de FansPay y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas
con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo.